¿Qué precio pagarías por cambiar de bando en la guerra más fría de la historia, sabiendo que tu antigua vida quedaría enterrada para siempre? Esta pregunta no es hipotética para hombres como Oleg Gordievsky, Kim Philby y Vitaly Yurchenko, cuyas decisiones los convirtieron en piezas de un ajedrez geopolítico, donde cada movimiento podía costarles la vida. Durante los años más tensos de la Guerra Fría, entre 1945 y 1991, estos y otros desertores cruzaron líneas que pocos se atrevían a mirar, llevando consigo secretos que valían más que cualquier tesoro y traicionando lealtades que habían jurado proteger con su sangre. Oleg Gordievsky, coronel del KGB estacionado en Londres, comenzó su doble vida en 1974. Este hombre, entrenado en las mejores academias de espionaje soviéticas, empezó a filtrar información al MI6 británico mientras servía como jefe de la residencia del KGB en la capital inglesa. ¿Cómo podía alguien que había jurado lealtad a la madre patria convertirse en su peor pesadilla desde dentro? La respuesta yace en archivos policiales clasificados que revelan su desilusión gradual con el sistema soviético, pero también en un cálculo frío sobre su propia supervivencia. Gordievsky proporcionó a Occidente detalles sobre la estructura completa del KGB en Europa Occidental, nombres de agentes encubiertos y, lo más valioso, planes de contingencia nuclear soviéticos. Su caso sin resolver durante años fue uno de los éxitos más significativos del espionaje británico, pero también plantea preguntas inquietantes. ¿Realmente desertó por convicción ideológica? ¿O fue un juego mucho más complejo de contrainteligencia, donde él mismo era un peón en un tablero que ni siquiera comprendía completamente? Mientras Gordievsky operaba en Londres, Kim Philby ya había establecido un precedente aterrador. Harold Adrian Russell Philby, conocido como Kim, fue miembro del llamado Círculo de Cambridge, un grupo de jóvenes británicos reclutados por la KGB en los años 30. Philby ascendió hasta convertirse en jefe de contrainteligencia del MI6, posición desde la cual entregó a la Unión Soviética los nombres de cientos de agentes occidentales durante 4 décadas. ¿Acaso crees que un hombre educado en las mejores escuelas británicas podría traicionar a su país por una ideología que nunca experimentó directamente? La verdad perturbadora es que Philby no desertó en el sentido tradicional, sino que siempre fue un agente soviético desde el principio. Su huida a Moscú en 1963, después de que sus compañeros del Círculo de Cambridge fueran expuestos, reveló una red de espionaje tan profunda que aún hoy genera dudas sobre cuánta información sensible cayó en manos soviéticas. Documentos desclasificados muestran que Philby fue responsable directo de la muerte de al menos 40 agentes occidentales, cuyos nombres entregó a sus controladores en la KGB. Este secreto oscuro permaneció enterrado durante años en archivos que solo recientemente han comenzado a revelar la magnitud completa de su traición. Pero la historia de los desertores no era unilateral. Del lado occidental, hombres como Edward Lee Howard demostraron que la traición no conocía banderas. Howard, exagente de la CIA, entrenado para operar en Moscú, desertó a la Unión Soviética en 1985, después de ser despedido por problemas de drogas y alcohol. Su caso famoso expuso vulnerabilidades críticas en los procedimientos de seguridad de la Agencia Central de Inteligencia. ¿Cómo pudo un hombre, con acceso a información clasificada sobre operaciones en la URSS, escapar a Moscú sin ser detectado? La investigación criminal posterior reveló fallas sistemáticas. Howard había memorizado detalles
de fuentes humanas en territorio soviético, técnicas de comunicación encubierta y protocolos de emergencia para agentes en el campo. Cuando llegó a Moscú, la KGB lo sometió a interrogatorios que duraron meses, extrayendo cada fragmento de conocimiento que poseía. La evidencia oculta en archivos de inteligencia sugiere que al menos una docena de agentes estadounidenses en la URSS fueron ejecutados como resultado de la información proporcionada por Howard. Su deserción no fue un acto de convicción política, sino de venganza personal contra una agencia que lo había rechazado, demostrando cómo los resentimientos individuales podían tener consecuencias geopolíticas catastróficas. El caso más misterioso, sin embargo, es el de Vitali Yurchenko, coronel del KGB, que desertó a Estados Unidos en 1985, solo para regresar a la Unión Soviética 5 meses después. Yurchenko proporcionó información valiosa durante su breve estancia en Occidente, incluyendo detalles sobre el espía de la NSA Ronald Pelton y el marín Clayton Laundrie. Pero entonces, en un giro que desconcertó a los servicios de inteligencia occidentales, anunció que había sido secuestrado por la CIA y escapó de sus captores durante una cena en un restaurante de Washington, D.C. ¿Fue su deserción real o una operación de falsa bandera diseñada para sembrar desinformación? Este caso, sin resolver, genera más preguntas que respuestas. Algunos analistas creen que Yurchenko fue un agente doble desde el principio, enviado para identificar traidores dentro del KGB que estaban cooperando con Occidente. Otros sugieren que desertó genuinamente, pero fue convencido para regresar mediante amenazas contra su familia en la URSS. Los archivos policiales relacionados con su caso permanecen clasificados en su mayor parte, protegidos por exclusiones de seguridad nacional que podrían durar décadas más. La verdad sobre Yurchenko podría revelar no solo los mecanismos de la deserción durante la Guerra Fría, sino también los límites de la lealtad, cuando un hombre se encuentra atrapado entre dos mundos que exigen todo de él, pero no ofrecen nada a cambio. Lo que nadie esperaba descubrir era el patrón común que emergía de estos casos de deserción. La mayoría de los desertores no actuaban por ideología pura, sino por una combinación de desilusión personal, oportunismo y, en muchos casos, problemas psicológicos no tratados. Estudios posteriores de los perfiles de estos hombres revelaron altas tasas de narcisismo, tendencias paranoicas y dificultad para formar apegos genuinos. ¿Acaso las agencias de inteligencia estaban reclutando precisamente el tipo de personalidad más propenso a la traición? Esta pregunta inquietante sugiere que la arquitectura misma del espionaje durante la Guerra Fría contenía fallas estructurales que hacían inevitable la deserción. Los desertores no eran anomalías, sino productos predecibles de un sistema que valoraba el secreto por encima de la salud mental, la lealtad ciega por encima del juicio crítico, y los resultados inmediatos por encima de la sostenibilidad a largo plazo. El momento más escalofriante en la historia de los desertores de la Guerra Fría llegó con las revelaciones posteriores a 1991, cuando la caída de la Unión Soviética permitió acceder a archivos previamente inaccesibles. Documentos de la KGB mostraron que algunos desertores occidentales habían sido ejecutados poco después de llegar a la URSS, una vez que extrajeron toda la información útil de ellos. Otros vivieron vidas de lujo relativo, pero bajo constante vigilancia, prisioneros dorados en un sistema que nunca confió completamente en ellos. Del lado occidental, desertores soviéticos enfrentaron destinos igualmente sombríos, nuevos nombres, nuevas identidades,
pero también paranoia constante sobre si serían descubiertos por antiguos camaradas o si sus protectores occidentales los abandonarían cuando dejaran de ser útiles. La verdad perturbadora es que para muchos desertores cambiar de bando no significó libertad, sino simplemente intercambiar una prisión por otra, con diferentes guardias, pero las mismas rejas psicológicas. Este documental basado en hechos reales revela que el legado más duradero de estos desertores no son los secretos que llevaron consigo, sino las preguntas éticas que plantean sobre la naturaleza de la lealtad, el precio de la traición y los límites del individuo frente a sistemas que demandan obediencia absoluta. Cada deserción durante la Guerra Fría fue un microcosmos del conflicto más amplio, un individuo atrapado entre ideologías en colisión, forzado a elegir no entre el bien y el mal, sino entre diferentes versiones de lo que cada bando consideraba verdad y justicia. ¿Valió la pena el costo humano de estas traiciones? ¿Los secretos obtenidos justificaron las vidas destruidas, las familias separadas, las identidades borradas? La respuesta depende de a quién le preguntes. Pero lo que es innegable es que estos desertores, ya fueran héroes o villanos, patriotas o traidores, moldearon el curso de la Guerra Fría de maneras que aún no comprendemos completamente. Sus historias permanecen como advertencias eternas sobre lo que sucede cuando los seres humanos son reducidos a mercancías en el mercado de la inteligencia, donde la información vale más que la integridad y los secretos más que las almas. ¿Crees que alguno de estos desertores encontró realmente la libertad que buscaba? ¿O simplemente intercambió una jaula visible por una invisible? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Comparte esta historia con quien creas que debería conocer estas verdades ocultas. Y no olvides seguirme para más revelaciones sobre los misterios no resueltos de la Guerra Fría que siguen afectando nuestro mundo hoy.